Bueno, buenos días, buenas tardes. Vamos a continuar con la jornada. A continuación hay una mesa redonda que se llama Proyectos de Intervención Socioeducativa con jóvenes menores y experiencias prácticas. Es una mesa en la que van a participar alumnos de la carrera de Pedagogía y Educación Social de esta facultad y van a presentar sus proyectos que han ido elaborando a lo largo de todo el cuatrimestre en las asignaturas de Pedagogía Social y de Acción Socioeducativa en Drogodependencia. Son 4 grupos, expondrán brevemente un poco sus trabajos y, bueno, sobre un poco, por si queréis comentar algo, se trata un poco de que haya un poco de diálogo y de que sus trabajos no se queden en el tintero y haya un poco de difusión de esos trabajos que muchas veces parece, pues eso, que quedan en un cajón archivado. La primera intervención viene a cargo de María Belén Dailov, María José Martín y Marina Zuaga. Ellas son pedagogas, están estudiando pedagogía y en la materia de pedagogía social pues han elaborado un proyecto de intervención que se llama Intervención Socioeducativa sobre el proceso de adaptación de los niños inmigrantes en el centro escolar de Divino Pastor. Os dejo con ella. Bueno, primero vamos a exponer una dinámica que les he dado un papelillo a todos, bueno, a casi todos. Y bueno, quería que lo abrierais y que hagáis lo que dice el papel. Exactamente lo que dice el papel. Si les falta algo, dime. Bueno, he podido ver que todos habéis hecho lo que dice el papel, pero creo que está un poco equivocado porque solo tenías que hacer lo que dice el papel. Si uno dice que tenía que abrazar y el otro pues inclinar la cabeza, tienen que inclinar la cabeza e intentar que no te den un abrazo porque es tu saludo. Bueno, con esta dinámica lo que pretendemos es que se conozcan los diferentes saludos de distintos países y culturas con el fin de que todos somos iguales en los mismos saludos y a la vez que se tienen sentimientos y bueno, poder reflexionar un poco, que es importante lo del saludo porque, bueno, en este caso en España pues la inmigración ha evolucionado en estos años, entonces tenemos que aprender los diferentes saludos de diferentes culturas. Bueno, era para reflexionar un poquito, para romper el hielo y... ¿Algo más que decir? Yo creo que era un poquito así para que estemos más cómodos. Bueno, Decir que la dinámica... Bueno, lo primero, que perdonéis que tengo la garganta fatal, pero voy a intentar hablaros y que medio me entendáis. La dinámica le pusimos el nombre de choque cultural porque es un choque entre culturas, ¿no? Porque el esquimal que te quiere dar rozar la nariz y el otro que te quiere dar 3 besos o el caluroso abrazo, un poco eso, choque cultural, ¿no? Era lo único que pretendíamos, haceros reflexionar y que comprendáis porque todas las culturas son lo mismo, vienen arraigadas unas costumbres y que no hay unas mejores que otras, todas iguales, ¿no? Bueno, yo empiezo a presentaros nuestro proyecto. Como ha dicho Mar, es el proyecto de intervención socioeducativa sobre el proceso de adaptación de los niños inmigrantes en el centro escolar Divino Pastor, en Málaga. Mis compañeras, bueno, ya lo ha dicho ella. La introducción. Bueno, como ya os ha comentado mi compañera, los flujos migratorios en los últimos años pues están aumentando bastante, ¿no? Y uno de los países de mayor destino, desde los años 92, 95, pues está siendo España. Actualmente hay gran diversidad de minorías étnicas
Y lo que nosotros pretendíamos es conocer la repercusión de la acción pedagógica, la nuestra, respecto al proceso de adaptación de este colectivo en los centros escolares. Creemos, por lo menos nuestro grupo, así lo creyó en su momento y lo seguimos pensando, que el mayor problema de nuestra sociedad es el desconocimiento hacia esa diversidad cultural, ¿no? La desconocemos y creemos que ese es el mayor problema. Cuando empezamos a conocer un poquito de las otras culturas no nos parecen tan abismales las diferencias que hay, ¿no? Esta frase que estáis viendo es de Eduardo Galeano, nos la encontramos en los primeros días cuando estábamos haciendo el proyecto, en la revisión bibliográfica, y nos gustó, nos hizo reflexionar y nos llamó mucho la atención, la verdad es que nos gustó muchísimo, y entonces la pusimos encabezando en nuestro proyecto. Y es, bueno, aunque la estáis leyendo, lo mejor que el mundo tiene está en los muchos mundos que el mundo contiene. Nunca mejor dicho, ¿no? La justificación de nuestro proyecto, el por qué nosotras decidimos hacerlo, ¿no? Creemos que se necesita un conocimiento y una mejora en el proceso de adaptación de los niños inmigrantes en nuestros centros escolares, ya que, como hemos dicho, en los últimos años han crecido, ¿no? Hay muchos más que había antes. La sociedad actual es multicultural y, por tanto, creemos que este tema se debe de abordar desde diversas perspectivas. Nosotros, como educadores, pretendemos mejorar la integración y adaptación de este colectivo en los centros escolares. Los objetivos, nos planteamos un objetivo general y varios específicos. Nuestro objetivo general es mejorar la adaptación escolar de los alumnos de origen extranjero del Centro El Divino Pastor en Málaga. Y varios objetivos específicos: aumentar las interrelaciones entre el alumnado extranjero y el autóctono, que creemos que hay pocas relaciones, entonces pretendemos que haya un aumento. Facilitar nuevos planes de adaptación al idioma para los diferentes tipos de alumnado extranjero, ya que creímos, una vez que ya estábamos inmersos, vimos que el idioma era uno de las grandes problemáticas que había para la integración. Planificar actividades de las diferentes temáticas de cada cultura, pues para que así cada uno fuesen conociendo otras costumbres, ¿no? Y realizar las actividades ya planificadas para el conocimiento cultural. Y ahora os paso con mi compañera Marina. Bien, ¿se escucha? La contextualización del centro. El centro, como ya bien ha dicho María José, se llama El Divino Pastor. Está situado en una barriada de la capital malagueña llamada El Torcal. Y la situación socioeconómica del barrio es de clase media. Cabe destacar que en los últimos años la población inmigrante ha aumentado. Con respecto a la cobertura del proyecto, la población total del centro es de 1.206 alumnos, incluidos desde el grado de educación infantil hasta el cuarto curso de la ESO. La muestra que nosotros utilizamos en el proyecto fue de 35 alumnos de entre 12 y 15 años de una clase de segundo. En principio nosotros queríamos trabajar con alumnos de cuarto curso, pero el gran flujo de alumnos inmigrantes estaba en primaria. Entonces, como no podíamos trabajar con ellos, el subdirector del centro nos dio la oportunidad de trabajar con una clase de segundo, en la cual 28 de los alumnos eran de nacionalidad española y 7 de ellos eran de nacionalidad extranjera. Las nacionalidades eran china, ucraniana, rusa, cubana y argentina. Los instrumentos de recogida de datos que nosotros utilizamos fue una entrevista con ítems abiertos e ítems cerrados, realizada a los 35 alumnos de forma anónima.
Y realizamos también 5 entrevistas, 3 de las cuales fueron realizadas al subdirector, a la orientadora y a un profesor veterano del centro, y 2 de ellas fueron realizadas a 2 alumnos, eso sí ya eran más mayores, de cuarto de la ESO, una alumna cubana y un alumno chino. Con la realización de este proyecto nosotros pudimos comprobar que actualmente había una gran diversidad cultural en las aulas, mayor que hace unos años atrás. También pudimos comprobar que el idioma era... que no era un proceso fácil, porque el idioma era una de las grandes barreras con las que se encontraban ellos, y se necesita la ayuda de todos para una buena adaptación. Por ello, el objetivo de unas actividades que nosotros planteamos fue que todos los alumnos, tanto de nacionalidad española como de nacionalidad extranjera, se conocieran mejor entre ellos y se conocieran las culturas entre todos y aprendieran. Bueno, Belén, vale. Bueno, la temporalización, el calendario que hemos realizado entre mis compañeros para el proyecto es para una duración de 6 meses, sería para el próximo curso 2014-2015, en el que lo dividimos en 4 semanas, en la cual podemos, no voy a explicar las actividades, sino nombrar así algunas. La primera semana, actividades de presentación para que los alumnos nuevos que ingresen pues rompan el hielo y se puedan ir integrando. Después, por ejemplo, una actividad de fiesta de mi país para que conozcan las diferentes fiestas y bueno, también la persona extranjera se pueda identificar y estar cómoda. También a cocinar diferentes comidas de diferentes sitios, entonces para ellos es dinámico y a la vez van aprendiendo, ¿no? Pues también actividades de comunicación, de idioma, en lo que ellos realmente tenían problemática, ¿no? Después, teníamos un horario de 1 hora a la semana, de 1 a 2, en el horario de tutorías. Después pasamos a la evaluación, en la cual teníamos 2 técnicas. La primera era escribir un resumen del primer día y el último, para que ellos vieran el cambio que han tenido desde el principio y todo lo que hayan aprendido y aportado. Y después la segunda, una escala de valoración, en la cual se puntúa los alumnos, siempre esto es la evaluación de los alumnos hacia el resto de actividades y profesorado, en el que valoran del 1 al 5, el 1 siendo el menos satisfactorio y el 5 el más satisfactorio, en el cual ellos puntúan que han aprendido en los talleres, me he divertido en las actividades, me siento integrado entre mis compañeros, volvería a repetir los talleres. Bueno, paso a las reflexiones, que como no lo podemos llevar a la práctica, pues tenemos nuestra reflexión acerca de lo que ha sido este proyecto para nosotros, que la verdad es que tuvimos la oportunidad de aprender de buenos profesionales, en un centro educativo y acerca de esta temática que la verdad es que nos ha gustado porque a medida que íbamos buscando información la verdad que nos gustaría seguir en esta temática, ¿no? También otra cosa que nos gustaría llevar a cabo este proyecto en un futuro porque pensamos que puede ser viable y puede servir para muchos centros, la verdad, y que puede ser una experiencia muy enriquecedora y bueno, tanto para los alumnos que lo necesitan, tanto al profesorado, ¿no? Bueno, yo creo que en poca cosa hemos resumido nuestro proyecto. Ya está. Bueno, muchas gracias a las 3 por vuestra exposición y nada, desearos que algún día podáis llevarlo a la práctica, que es un trabajo muy bonito y además el centro del que habláis tiene un flujo migratorio muy variado y la verdad es que sería una experiencia muy bonita. Espero que algún día se implemente. Gracias. Gracias. ¿Alguna cuestión? ¿Alguien que quiera comentar algo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna sugerencia? Nada.
Vale, pues sin más dilación damos paso al siguiente grupo. Que sois vosotros, ¿no? ¿Habéis puesto PowerPoint? ¿Habéis metido PowerPoint? Bueno, este segundo grupo también son alumnos de la asignatura de Pedagogía Social, del grado de Pedagogía, y quienes nos van a presentar este proyecto son Alvariza, Inmaculada Ortega y Adrián Rodríguez. El proyecto va sobre prostitución, es un proyecto que han denominado Proyecto de Intervención Social Laboral, mejoras para las condiciones de la prostitución en la zona noroeste de Granada. Os dejo con Inmaculada. ¿Vas a comenzar tú? Sí. Bueno, primero de todo, deciros que seguimos la misma línea del proyecto de las anteriores compañeras, porque todos hemos tenido la misma asignatura, pero por cuestiones de tiempo y de no aburriros, pues hemos reducido un poco el trabajo a explicaros un poco qué era el proyecto, a las conclusiones que llegamos, cómo fue la entrevista y eso, ¿vale? Bueno, la idea de trabajar este tema nos surgió a raíz de empezar a buscar un poco de información en los periódicos de aquí de la ciudad de Granada sobre cómo estaba la situación de las prostitutas aquí en Granada, ¿no? Vimos que se sitúan sobre todo en la zona noroeste de Granada, aquí se conoce como el polígono, la Almanjaya, y hay un núcleo bastante importante de prostitutas en riesgo de exclusión y marginales. Entonces, nosotros nos centramos, para concretar un poco el proyecto, en la rumana, que vimos que eran sobre todo mujeres que no tenían estudios y que necesitaban dinero de forma inmediata y, bueno, que necesitaban acceder a algún tipo de empleo, entonces tenían que recurrir a este trabajo, ¿no? Y os dejo con mi compañero. Bueno, esta es la entrevista que realizamos, ¿vale? Fueron un total de 7 prostitutas, fuimos 2 días, bueno, 2 noches. Y las conclusiones que sacamos de esta entrevista, es verdad. Bueno, las conclusiones que sacamos de esta entrevista, ¿no? Que es lo que ellas nos pedían, ¿vale? Que es la última pregunta, sobre todo, que es la más importante que veíamos, que muchas nos decían que sí, que querían seguir la prostitución. ¿Por qué? Por lo mismo que he dicho Isma antes, porque le daban dinero rápido, porque no tenían trabajo, no podían encontrar trabajo, ¿por qué? Por las dificultades, por ejemplo, de idioma y, bueno, y por muchísimas otras cosas. Las conclusiones que sacamos, bueno, también una cosa de las que ellas nos pedían era un lugar donde poder ejercer la prostitución, un lugar que esté cerrado, que tenga ayuda por parte de la policía, una seguridad, y que le dieran ayuda de métodos anticonceptivos, por ejemplo, y cualquier otra ayuda que pudieran. Y observamos también que otras de las cosas que necesitaban eran, bueno, lo que vamos a plantear ahora, que también lo que nosotros planteamos, tenían una gran dificultad con el idioma, porque, claro, nosotros, como ha dicho Isma, nos centramos en las prostitutas rumanas, y la mayoría nos respondían, pero a lo mejor no podían ni formular una frase entera. Entonces, claro, vimos esa necesidad y, bueno, y otras que querían salir querían encontrar un puesto de trabajo y también tenían estos problemas. Y otro problema también, el mismo que ha dicho Isma, que es que a lo mejor una muchacha que tenía 20 años, si no me equivoco, que tenía simplemente hasta la ESO, que llegó aquí que era pequeña, y otras que no tenían ni graduado escolar. Entonces planteamos una serie de objetivos. Con las actividades, que, bueno, el primer objetivo lo podéis ver aquí, que es en cuanto a la formación e integración laboral. Planteamos 2 objetivos, que son programas para el aprendizaje y orientación profesional y búsqueda de empleo, y por otro lado favorecer las posibilidades de integración laboral de este colectivo.
Vale, pues para conseguir un poco esta integración laboral proponemos una serie de actividades que sería el curso de español, creación de talleres que les facilite el acceso a este mercado de trabajo, talleres en los que se enseña al colectivo una serie de competencias básicas para el oficio y orientación laboral. Bueno, por otro lado, en el ámbito sanitario, pues sí, bueno, nosotros vimos los objetivos y los marcamos de facilitar unas condiciones seguras de salud a este colectivo y sensibilización con las enfermedades contagiosas. Y para esto pues propondríamos la dispensación de los preservativos, concienciación de la posibilidad de asistir a un centro público de salud cuando les sea necesario para un seguimiento ginecológico regular, información también sobre los posibles riesgos de enfermedades de transmisión sexual y cómo prevenirlo. Bueno, aquí encontráis la temporalización en total, ¿vale? Digamos que este proyecto se haría en 3 meses, sería en noviembre, diciembre y enero. Empezaríamos con el curso de español porque es lo que vemos que más necesitan y sería en noviembre y diciembre, que sería lunes y miércoles de cada día durante 2 horas, y el horario, digamos, de mañana y tarde sería según su disponibilidad, como lo vieran ellos mejor. En cuanto al taller de atención sanitaria y jornada de inserción laboral, serían en la segunda semana de enero. Por las mañanas sería el taller de atención sanitaria durante 2 horas cada día, los lunes, martes y miércoles, como podéis ver aquí, y la jornada de inserción laboral sería durante toda la semana, también con 2 horas. En cuanto a las conclusiones que hemos sacado de todo, como primero es que los prejuicios, ¿vale?, recaen simplemente sobre las personas que ejercen la prostitución, ¿vale?, y no sobre las personas que demandan ese servicio. Entonces, claro, nosotros lo que vemos es que las dos partes, digamos, ¿vale?, son partícipes de esto. Entonces no debería solo de recaer sobre una persona, bueno, una mujer, un hombre, da igual que lo ejerza. Eso no debería caer sobre una persona, que tampoco debería de haber ningún prejuicio, pero bueno, eso es otra cosa. Por otro lado, las políticas que se han llevado a cabo por los diferentes gobiernos, ¿vale?, que no ayudan a estas personas, sino que lo que hacen es intentar ocultar esta actividad. Un ejemplo es que aquí el Ayuntamiento de Granada ha sacado una ley para... En 2009. Bueno. La puntillita. Que ha sacado una ley para echar literalmente a las prostitutas de la capital, ¿vale? Por eso están en la zona noroeste. Están justo en la curva, bueno, no sé si... Bueno, donde está el Kinépolis por aquí, que es la curva de afuera, el límite justo, pues allí se ponen porque las han echado literalmente. Esa es, por ejemplo, una de las políticas. También hemos podido ver que la principal razón de que comiencen a ejercer la prostitución, pues es que la necesidad de dinero rápido. Entonces, esto también les lleva a que asimilen esa discriminación porque no tienen otra posibilidad laboral. Y bueno, ya por último, pues nosotros empezamos el trabajo con muchos prejuicios, como tiene todo el mundo, pensando que la prostituta, tal y cual. Y al final hemos llegado a entender que, después de hablar con estas mujeres, hemos llegado a entender que la prostitución es un servicio más, es algo que va a existir, que ha existido siempre y que tenemos que asimilarlo y verlo como algo más natural y no como una actividad tan inmoral y con tantas connotaciones negativas como se le atribuye. Bueno, si queréis decir algo más. Bueno, un ejemplo para esto, por ejemplo, es una muchacha que creo que tenía 35 años. Ella una de las muchachas que entrevistamos, ella misma nos dijo que ella no era puta o prostituta, sino que ella ejercía la prostitución. Ella misma definió la palabra prostituta a las mujeres o hombres que se venden en una discoteca por una copa. Es un ejemplo. Y bueno, si tenéis alguna pregunta... Si tenéis alguna cuestión... ¿El micrófono? Si queréis preguntarnos sobre cómo fue la recogida de entrevistas, muy interesante. Hola. Bueno, enhorabuena, chicos. Me parece muy interesante un poco el planteamiento que habéis hecho de este problema social
creo que un poco enlazando con la ponencia antes del descanso, yo creo que la prostitución es una muestra muy clara de la sociedad patriarcal, ¿no? Y no sé si quería preguntaros si os habéis encontrado algún atisbo o algún caso claro de chicas que no ejercían la prostitución por propia voluntad, digamos, a pesar, o sea, con las presiones que vienen subyacentes, pero no por propia voluntad, sino si habéis encontrado alguna que realmente estuviera explotada sexualmente o hubiera venido engañada o por tráfico de... Eso, la cosa es que, claro, nosotros cuando fuimos allí, a lo mejor nos encontrábamos los proxenetas justo al lado. Entonces no nos podían decir nada. A eso Claro. me refería. Ellas estaban coartadas también en ese sentido. Entonces, en ese ámbito, digamos, no nos podían decir nada. Si estaban explotadas, lo que más nos dijeron es que nosotros le preguntamos a una mujer que si estaba ahí por propia voluntad y nos dijo pichi pichá, literalmente. Entonces, claro, es lo único que hemos podido encontrar, que nos lo digan de primera mano. ¿Alguna otra pregunta? Venga, Hay para contar, ¿eh? Hay para contar aquí. Espera. Qué guay, esto está guapísimo. Yo quiero hacerlo todos los días. Ya. Mira, quería preguntarte sobre, ha dicho formación de talleres, sobre qué irían los talleres o qué idea plantearía para desarrollar el aprendizaje de ella. Porque a lo mejor ella, como te he preguntado, también he visto las preguntas de hobby y tal, iría más bien encaminado a lo que a demanda, por ejemplo, o más bien a lo que ellos, las cualidades que ellas tuvieran. Hombre, la cosa también es fomentar, digamos, las cualidades que ellas tienen. También, mediante un proceso de empleabilidad, habría también que ver la demanda que hay, ¿sabes? Entonces, formarlas en ese sentido. ¿Sabes? No sé si... Por ejemplo, si hay una, por ejemplo, había que era peluquera, pues si le gusta la peluquería, pues que se forme con esas cosas, cursillos de peluquería, de imagen. Otra era, por ejemplo, camarera, pero la habían despedido y quería también volver a trabajar de camarera. Entonces, claro, tiene que tener una serie de competencias y también eso es favorecer lo que... favorecer lo que ellas tienen y sacarlo más a la luz. Vale. Gracias. De nada. Yo os voy a preguntar lo que creo que queréis que os pregunten y a mí me interesa muchísimo cómo habéis hecho el trabajo de campo, cómo habéis podido acceder a estas chicas, en fin, qué dificultades habéis encontrado en las entrevistas, etcétera. Empieza tú, que fuiste el primero. A ver, dificultades, pues, hombre, a ver, cuando fuimos a recoger la entrevista, fuimos 2 grupos que trabajamos este tema, íbamos 5 personas en un coche. Y claro, cuando te ve allí una muchacha, 5 personas con un folio así, ¿sabes cómo te dices? Joder, a este yo no le digo nada, ¿sabes? Y no sé, también algunas sí nos aportaron mucho, otras simplemente tampoco querían mojarse, ¿no? Porque claro, tenían a los proxenetas justo al lado, entonces... No, por otro lado, ¿cuento lo de la persecución? Cuéntalo del palo. Bueno, nos persiguieron durante, un ratillo solo, con un palo con fuego. Pero eso es simplemente una anécdota que se quedó ahí, fue el primer día, ya está. O sea, porque claro, nos veían pasar con el coche, parando con todas, claro, para intentar hacer la entrevista. Y al final vino un proxeneta con un palo con fuego, así un poco por detrás. Y yo, joder, corre, ¿sabes? Vamos a salir de ahí. Y bueno, contad. Bueno, la segunda vez fuimos 4, ¿no? Sí, solo fuimos 4. Y ya pensamos un poco mejor antes de hacer las cosas. Y en vez de coger y irnos todos en el coche y que cada uno apuntara en su papel y hacerle la entrevista desde el coche, pues pensamos que mejor era darnos una vuelta, ver a qué tía o a qué muchachas queríamos entrevistar. Entonces, 2 de los muchachos que iban en el coche
se bajaron y se acercaron a ella. Vimos que era más efectivo porque ya no iban a ver el coche y 5 personas metidas en un coche, sino que 2 muchachos se iban a acercar poco a poco a ella. Hola, buenas noches, no sé qué. Obviamente, cuando los vieron, intentaron, pues ya saben, pero estuvo muy bien, cogieron muchos datos. La segunda noche todas las muchachas a las que quisimos entrevistar hablaron, unas más y otras menos. Y una cosa que nos pareció muy curiosa fue, dimos muchas vueltas con el coche y al final se acabaron aprendiendo las muchachas el coche que llevábamos. Y una cosa que nos pareció muy curiosa fue que pasamos una vez y había 2 muchachas en una esquina, siempre había un fueguecillo al lado de ellas porque hacía mucho frío. Y pasamos la segunda vez y ya no estaba y nos quedamos, Dios, tío, se acaba de ir a hacer un servicio y nosotros hemos pasado aquí como si no. Y fue bastante impactante, la verdad. Bueno, también otra cosa, por ejemplo, que nos chocó fue la primera noche que fuimos, ¿no? También, en una esquina había 2 muchachas y de repente vimos a 4 niños de entre 7 y 9 años con las bicis, eran ya no sé si eran las 12 de la noche o la 1 de la madrugada, y fueron para allá a acompañarla. Claro, hablando con ella, las muchachas se cogieron la bici, se daban una vuelta y claro, hombre, yo llegué allí, vi eso y a mí me chocó bastante. O sea, no sé si a ustedes en ese aspecto hubiera chocado. Bueno, a nosotros fue una locura también. Por otra parte también, las mismas mujeres que entrevistamos, muchas eran muy críticas con su trabajo. ¿Sabes? Querían muchísima información, querían mucha ayuda porque es que lo necesitaban, que es como ha dicho Isma, que estaban allí con un fuego en mitad de la calle, sin ninguna ayuda, apartadas de la capital, no había casi nadie, no había casi ni luces, había sitios por donde no había luces. Entonces, claro, cuando tú estás ahí dentro, eso te choca muchísimo. Y no sé si quieres comentar algo más. Saludos, perdona que te interrumpa. ¿Entre qué edades fluctuaban y si llegaron a preguntar si alguna de ellas tenía hijos? Sí. Sí, tenían hijos. Claro, casi todas tenían hijos. Era entre 20 y 35, si no me equivoco. Y la mayoría tenían hijos y por eso necesitaban ese trabajo, porque no tenían otra forma de ganarse la vida. Claro. Y necesitaban dinero rápido, de decirlo de alguna forma. Nos justificaron su trabajo con el tener que mantener a su hijo. La última cuestión ya, ¿vale? Vale, que nada, yo quería saber si luego a ellas le comentasteis un poco, viendo las necesidades, todas las actividades que habéis planteado en el proyecto y cuál era su opinión respecto a las actividades. Pues la verdad es que no. Hicimos mal, pero justo terminamos el trabajo, empezamos de exámenes y ya se nos ha ido el tiempo. El proyecto lo queremos presentar también para llevarlo a cabo. Vale. Nos gustaría muchísimo hacerlo, muchísimo. Cuando en ese momento ya empezaremos, ya iremos otra vez y nos daremos una vuelta y empezaremos a plantear ya. Muy bien. Ya. Gracias. Ya. Muchas gracias por la exposición de vuestro trabajo y damos paso al siguiente grupo, si vosotros no. Bueno, continuamos con un grupo de educadores sociales. Ellos han cursado la asignatura de acción socioeducativa en drogodependencia y han elaborado un proyecto que se han titulado Las drogas como solución, ¿no? Como posible solución, ¿no? En la mesa tenemos a Manuel Alonso Rodríguez, a Isabel María Rodríguez y a Inmaculada Ábalos. Bueno, pues
La explicación del trabajo vamos a enfocarla primero en lo que fue la investigación y después en lo que es el trabajo en sí. El título, lo de las drogas como solución, es que mucha gente piensa que los fármacos no son drogas y en realidad son drogas como otra cualquiera, solo que como están recetadas pues parecen menos agresivas, pero son igual que cualquiera. Y bueno, pues como pone aquí, la investigación la centramos en dos teorías principales, una del apego social y otra del autorrechazo. Las que, vamos, básicamente se explica que una persona que cae en farmacodependencia pues suele ser o bien porque tiene falta de apego hacia su familia, hacia la seguridad, estabilidad socioeconómica, o bien porque siente autorrechazo y por lo tanto afecta a la autoestima y la intenta compensar con fármacos. Bueno, para el análisis analizamos el Plan Nacional sobre Drogas y hicimos un par de entrevistas en las farmacias de la zona del centro de Granada y básicamente pues vimos un tramo generacional con mayor adicción a fármacos entre los 35 y los 65 años. En total, una vez ya que decidimos que este iba a ser el tramo de edad, realizamos unas 59 encuestas y las edades más frecuentes de consumo que nos encontramos pues fueron de entre 35 y 65 años. El 69,5% de los encuestados consumían fármacos sin receta, por lo tanto vimos un gran problema y vimos que igual podíamos hacer algo al respecto. En las encuestas preguntamos por 4 fármacos diferentes. Uno eran los hipnóticos, que preguntamos para no hacerlo tan agresivo, pues fármacos para conciliar el sueño, ¿no? Y así pues hicimos hipnóticos, antidepresivos, ansiolíticos y analgésicos. Y una vez que ya hicimos la encuesta, el mayor fue los analgésicos para aliviar el dolor. Y bueno, nos pusimos un poco más al día en este fármaco y nos pusimos al día en cuanto a los efectos secundarios. Vimos que eran muy agresivos, lo que viene siendo a largo plazo y con un consumo irregular y sin medicación por un médico, vamos. Y bueno, básicamente la dependencia es igual que con cualquier otra droga, aumenta conforme aumenta la dosis, va aumentando la dependencia. Y los efectos pueden ser desde daños en el corazón, como enfermedades cardíacas, infartos, por ejemplo, daño en el aparato digestivo, como irritaciones, úlceras, hemorragias, e incluso sordera, que nos impactó, porque claro, un ibuprofeno te va a provocar sordera, bueno, pues sí. Y bueno, los factores de riesgo y protección. Los factores de riesgo y protección son igual que cualquier droga y pues eso, cuanto menos estabilidad tengas económica o social o en tu familia y eso, pues más tendiente eres a caer en una dependencia. Y bueno, del análisis de resultados y junto con la revisión del estudio del Plan Nacional sobre Drogas y teniendo en cuenta los factores de riesgo y protección que previamente habíamos estudiado, extraímos que existe un gran problema de automedicación en Granada. Os voy a explicar un poco el proyecto que hicimos. Como justificación, pues que la automedicación es un problema cada vez más extendido y con graves consecuencias. En principio pensamos que se da por ignorancia y puede dar lugar a intoxicaciones, los efectos secundarios que ha comentado mi compañera, tolerancia, incluso generar una dependencia igual que la que puede generar cualquier otro tipo de droga. Es una adicción más y surge de querer obtener los beneficios de los medicamentos. La interrupción de la toma puede suponer malestar, genera síndrome de abstinencia y los beneficios de los analgésicos se disminuyen si la toma es muy frecuente, con lo que se entra en un círculo vicioso de que como me las tomo y no me provoca efecto, pues me tomo más. Entonces cada vez el consumo es mayor. Dada la edad de los principales consumidores y sus características, ¿no? Que es gente que no se va a parar a lo mejor ahí a una charla muy larga y asistir a talleres y cosas así, pues decidimos hacer una campaña de sensibilización que fuera breve y muy visual, explicando los efectos secundarios que puede tener la automedicación, en este caso del ibuprofeno, a largo plazo.
Los objetivos que nosotros nos planteamos como objetivo general era obviamente reducir la automedicación a través del conocimiento de los efectos negativos que puede tener esta en el organismo. Como específico, nos proponíamos hacer reflexionar tras el visionado del stop motion, que es lo que finalmente se realizó como campaña, conocer los efectos negativos de la automedicación y disminuir los patrones de imitación y aumentar la preocupación por la farmacodependencia y la automedicación. En cuanto a la metodología, la principal herramienta es, como ya he comentado, el stop motion, que ahora lo veréis. En él se muestran los efectos secundarios del ibuprofeno a largo plazo y lo que se pretende es el visionado por el mayor número posible de personas. Esto se iba a hacer a través de 3 vías. En primer lugar, por anuncios en televisión. En segundo lugar, colocando tablets en las farmacias donde se fuera reproduciendo de forma continua. Y la tercera vía, a través de Internet, que está expuesto de forma permanente. Además de esto, en las farmacias también se dejarían folletos explicativos de todos esos efectos secundarios que puede provocar para reforzar un poco el conocimiento. En cuanto a la temporalización, en Internet estaría de forma permanente. En televisión, debido al presupuesto, que es un susto bastante grande el presupuesto de un anuncio en televisión, decidimos que solo se emitiría durante los 3 meses de invierno, evitando los fines de semana y con una repetición de 3 veces por semana. Y en las farmacias las pantallas con la reproducción estarían puestas durante los 3 meses de invierno también. La evaluación sería una evaluación ex post, haciendo las mismas encuestas que hicimos en la investigación para poder comparar los mismos datos, esperando encontrar unos porcentajes más bajos de automedicación. Al ser una evaluación ex post también se pretende desvincularlo, ¿no? Si yo hoy hago la encuesta, mañana veo el vídeo y pasado me hacen la encuesta otra vez, te voy a decir que el vídeo ha sido genial y que yo ya no me automedico, ¿no? Al hacerla transcurrido un tiempo se evita que los individuos realicen esta asociación. El presupuesto, como os digo, era muy elevado por los anuncios en televisión, entonces tendría que ser una campaña que fuera subvencionada de alguna forma por algún ministerio, igual que salen las de tráfico y de ese tipo. Y como conclusiones, pues tenemos que la automedicación y la farmacodependencia son problemas muy crecientes y de los que no se valora la gravedad. Parece que yo me tomo las pastillas cuando me duele algo y eso no me va a provocar ningún mal. Que los analgésicos son el tipo de medicamento que más se consume sin receta médica, que hay un elevado porcentaje de población que consume medicamentos a diario sin prescripción médica y que la población en general está desinformada sobre los efectos secundarios que pueden tener la toma de medicamentos. Y a continuación pues os ponemos el stop motion, ¿vale? Para que lo veáis, que es la campaña que sería la campaña en sí.
Nada más, ¿no? Bueno, pues damos paso al siguiente grupo y último grupo. Un aplauso. Son educadoras sociales, también de la asignatura de intervención en drogodependencia, y van a presentar un proyecto que han elaborado para evaluar proyectos de intervención y se han centrado en Cruz Roja, si no me equivoco. Ahora nos lo contarán ellos. En la mesa tenemos a Patricia Cervera, a Marina Marroquí y a Antonio Manuel Rodríguez. Y a Irene Buendía también. Bueno, nosotros para empezar, durante toda nuestra carrera en Educación Social y creo que también en Pedagogía y en Magisterio, ¿estás enchufado? ¿Estás? Se nos piden muchos programas de intervención, muchos proyectos, estamos muy acostumbrados a hacer proyectos de intervención con todas las fases que se han ido viendo durante esta mañana. Lo que nosotros al hacer el proyecto creíamos que estaba un poco cojo a la hora de evaluarlo. O sea, para que de verdad un proyecto de intervención sea eficaz al final del proceso, es muy importante una evaluación adecuada, no solo para saber si ha funcionado de manera correcta y si de verdad se ha conseguido todas las propuestas que nos hicimos en un principio al realizar la intervención, sino también para mejorarlo en posteriores intervenciones. Entonces, para nuestro proyecto en drogodependencia, en la asignatura de drogodependencia, era evaluar un programa de Cruz Roja. Lo hemos adaptado un poco a la jornada, dando unas pautas de cómo evaluar un proyecto para que nos sirva a todos nosotros. Entonces, para empezar, hemos dividido en los criterios de evaluación, o sea, lo primero que queremos evaluar cuando llevamos a cabo una intervención. Hay diferentes criterios de evaluación. Podemos evaluarlo de una manera simplemente técnica, cogiendo los datos objetivos y medibles que tenemos, como el número de asistentes o el número de personas que terminan un curso. Y con esos datos simplemente evaluar todas las cosas que diré a continuación. De un criterio más democrático, que es teniendo en cuenta las opiniones tanto de los participantes como de los profesionales que intervienen en la intervención del proyecto. Luego, por último, un criterio político, que es cuando una persona nos contrata un agente político ajeno a la intervención, pero que posiblemente lo haya subvencionado, que eso se da en muchos casos. Nos contrata para evaluar una parte de la evaluación, entonces los evaluadores se ciñen a lo que el agente político quiere. En la actualidad las evaluaciones que más se realizan son mixtas, entre técnicas y democráticas. Se tiene en cuenta tanto las opiniones, tanto los datos objetivos como las opiniones de los participantes. Hay diferentes guías de evaluación que te dan unas pautas muy, muy claras de cómo evaluar un proyecto y que es muy fácil. Aquí os hemos puesto 3 para que podáis buscarlas y podáis tener una bibliografía de referencia. De Mario y de Miguel, la evaluación de programas sociales, fundamentos y enfoques teóricos. De Fernández Ballestero, la evaluación de programas, una guía práctica en ámbito social, educativo y de la salud. Y de Pérez Justi, la evaluación de programas educativos. Todos estos programas tienes unos elementos comunes necesarios para evaluar de una manera perfecta o lo mejor posible un proyecto, que son, en primer lugar, te tienes que plantear la evaluabilidad, tienes que ver todas las partes de los proyectos de intervención y tienen que estar todas más o menos de una manera coherente. Si los objetivos, por ejemplo, están mal construidos, después no se va a poder evaluar un proyecto. O si, por ejemplo, el presupuesto, que es la opción más difícil cuando haces una evaluación externa porque nunca te dan todos los presupuestos o no son ajustados, entonces también se hace imposible una evaluación real. Para que sea evaluable el proyecto tiene que tener unos objetivos claros, todas sus partes tienen que ser coherentes, como han explicado antes otros compañeros en otras, hay una fundamentación, hay todas las partes de un proyecto que ya conocemos, tienen que estar bien diseñadas y ser coherentes unos con otros. Y luego que los recursos sean reales, que de verdad un presupuesto, aunque parezca como, por ejemplo, los del vídeo de mis compañeras, que he visto su presupuesto entero, parece desorbitado cuando lo ve un estudiante de educación social, pero en realidad es necesario hacerlo bien para que después se lleve a cabo de manera correcta. También es importante la eficacia. La eficacia es la relación que hay entre los objetivos y los resultados. La eficacia es simplemente medir si los objetivos que nos cumplimos se han
se han cumplido. La efectividad es la relación de los resultados con la necesidad social. Un programa no solo es cumplir los objetivos, sino si de verdad a los usuarios a los que va destinado les ha servido para mejorar su realidad social. La eficiencia, que es la relación de los medios con los resultados. Un programa no, hoy en día, más ahora en la situación que estamos, lo que más buscan es la eficiencia. Con poco dinero tienes que tener grandes resultados. Entonces la eficiencia es una parte muy importante también para que, por ejemplo, si es un programa subvencionado con dinero público, cuando más eficiente sea y más ajustado esté tu presupuesto para los objetivos, más posibilidades hay de que te lo vayan subvencionando otros años. Luego, si todo esto se cumple de una manera correcta, entonces el proyecto es viable para poder ejercerlo otras veces, para poder implementarlo otras veces. Luego, los puntos más importantes de una evaluación son, primero, los puntos fuertes y débiles que tenga el proyecto. El evaluador lo que tiene que ver es en qué puntos débiles y a mejorar tiene el proyecto y qué puntos fuertes que han funcionado bien para darles más fuerza en el futuro. Y, por último, las posibilidades de propuestas de mejora. La evaluación no se tiene que quedar únicamente en algo teórico, sino que tiene que crear propuestas de mejora reales para que de verdad sea útil en las siguientes implementaciones. Para que esto no se quede en teoría, que seguro que habéis tenido una clase que os ha dicho lo mismo, por eso he ido súper rápido, hemos hecho el ejemplo en integración sociolaboral de personas drogodependientes, para que veáis un ejemplo claro y muy breve de cómo hemos abordado esta teoría. Mi compañera. Este proyecto lo que pretende hacer es crear un protocolo para integrar laboralmente a todas las personas que están superando una drogadicción. ¿Cómo? Pues ayudándoles a superar tanto factores internos como factores externos y así poder mantener un puesto de trabajo. Nuestro objetivo general que nos planteamos fue evaluarlo para después poder emitir un juicio de valor y poder hacer unas propuestas de mejora para que el proyecto sea más efectivo. Nuestra evaluación se va a centrar en 4 puntos, que lo vamos a desarrollar a continuación. Planteamiento de la evaluación, planificación del proceso, puntos fuertes y puntos débiles del proyecto y unas propuestas de mejora. El planteamiento de la evaluación vamos a seguir, como ha dicho mi compañera, la guía de Mario de Miguel, en la que dice que para ver si está bien hay que comprobar la eficacia, la eficiencia, la efectividad y si el proyecto es viable o no. Y vamos a utilizar unos criterios democráticos. Esto quiere decir que además de ver nuestro punto de vista fuera del proyecto, vamos a tener en cuenta todas las opiniones de todos los participantes y de todas las audiencias que han participado en el proyecto. Bueno, pues nosotros establecimos unos criterios de viabilidad y de eficiencia de manera consensuada, acordado entre todos los miembros, porque estos criterios deben de ser acordados entre todas las personas que participan en la evaluación de un proyecto o un programa. Estos criterios se refieren a lo que sería deseable que se consiguiera con la realización del proyecto. Y son estos que podéis ver aquí, pues que se considerará que el proyecto tiene éxito cuando al menos el 75% de los participantes tomen conciencia de los factores internos y externos que interfieren en su inserción sociolaboral, si el 80% de los participantes consideran que ha aumentado su empleabilidad para una futura inserción sociolaboral, si los recursos empleados son proporcionales a los resultados que se obtienen mediante la realización del proyecto, si los recursos didácticos y formativos son adecuados tanto en calidad como en cantidad al perfil, a las características de los usuarios, si la tasa de abandono del programa no es superior al 50%, y si al menos el 30% de los participantes finalizan el programa con éxito y se integran en el mundo laboral. En cuanto a la efectividad, consideramos que se podría valorar mediante una evaluación ex post o de impacto para comprobar en un plazo de 6 meses cuántas de las personas que han participado en el programa han adquirido o mantienen su puesto de trabajo.
Bueno, en toda evaluación es importante emitir un juicio de valor, es decir, hacer una valoración o una estimación de aquello que se evalúa, de ya sea un programa, un proyecto, y basándonos en la calidad de las metas propuestas, la coherencia del diseño del proyecto, la adecuación de los procesos de implementación, la efectividad de los resultados y los impactos generados por la implementación del proyecto y la viabilidad de las decisiones que se toman en relación a los procesos de mejora. Y todo esto, los juicios de valor se emiten en relación, tomando como base los criterios a los que anteriormente he hecho referencia. El último paso que tuvimos en cuenta a la hora de elaborar nuestra evaluación son los puntos fuertes del proyecto. A la hora de analizar el proyecto de integración sociolaboral de Cruz Roja, pues vimos lo siguiente. El hecho de haber consumido drogas no tiene por qué afectar a la integración sociolaboral. Los estándares de integración no están previamente establecidos, sino que se tienen en cuenta como factor principal del proceso del usuario. El programa se adapta ajustándose a las necesidades de cada usuario. Se trabaja para establecer un vínculo entre el mediador sociolaboral y el propio usuario. Se habla de integración y no de inserción. Se acercan los recursos a la persona y se tienen en cuenta las prioridades y necesidades. Los puntos débiles que vimos en el proyecto y que pretendemos mejorar, que no se puede caer en la trampa de la ocupación por la ocupación, promover la iniciativa, la autonomía de los usuarios, valorar las potencialidades más allá que las carencias y debe desarrollar en profundidad la creación de líneas de trabajo con los perfiles de difícil empleabilidad. Y tiene que garantizar la continuidad de los programas iniciados que se muestran efectivos. Por último, nosotros propusimos unas propuestas de mejoras que era la capacidad de autoempleo, el empleo protegido, el empleo con apoyo, que es un poco sacado el tema con las personas con discapacidad, empresas de integración y centros ocupacionales. Otras propuestas de mejoras que vimos que al concebir este tipo de usuarios con una serie de carencias, que era la principalmente económica, de trasladarse del puesto de trabajo a su casa o del centro donde se encuentran, que era ayuda al transporte. También veíamos que tenían carencia de ropa a la hora, por ejemplo, hacer entrevistas, pues era la creación de un ropero, establecimiento de servicios de duchas, porque muchos de ellos no acceden a lo que es una higiene básica, pisos de emergencia para un tiempo limitado y la búsqueda de recursos para el establecimiento de convenios con instituciones sanitarias. Pues nada, agradecer a vuestra participación. Creo que habéis presentado un trabajo muy bueno. Las pautas creo que nos ayudan